Hoy vamos a estar hablando sobre un tema misionero que nos han asignado. No nos lo ha asignado la iglesia nada más. Es una palabra que nos han dicho que estemos asociando a las misiones desde las oficinas principales. Y nos asignan un manual que le llaman los 12 temas misioneros, y entre ellos, en el tercero, que corresponde a este mes, tenemos que pensar un tema bastante difícil, bastante imposible para algunos. Prueba de ello es que algunos tienen dificultad para hacer su altar familiar. Este tema tiene bastante que ver con esas dificultades, y es que el tema es: yo iré a los míos y luego con los míos. Y quiero decirle que en la experiencia, en mi vivencia, me es difícil las dos cosas: ir a los míos y también ir con los míos. Y el problema es que muchas veces no puedo ir a los míos porque no siento la responsabilidad por los míos, y muchas veces al tocarme ir con los míos a hacer el trabajo, no lo puedo hacer porque los míos no tienen conciencia de mi llamado al quehacer misionero. Y lo estoy viendo desde el punto de vista misionero. Como iglesia tenemos que entender que hay un campo que primero deberíamos conquistar. Antes de pensar de ir a cualquier parte de la tierra, tendríamos que considerar que nuestra familia es el primer campo misionero. Vamos a ver si me copiaron la idea. La familia es el primer campo misionero. Y quiero que me sean honestos. ¿Dónde es más difícil predicar? ¿Dónde me conocen o donde no me conocen? ¿Dónde es más difícil predicar? ¿Dónde es más difícil predicar? ¿Dónde me conocen o donde no me conocen? ¿Qué piensan ustedes? Es más difícil predicar donde no me conocen. Que donde no me conocen puedo decir cuantas cosas. El problema es donde me conocen. Y esa es la dificultad mayor, que a mí me conoce mi familia perfectamente bien. La esposa o el esposo pueden decir, se lo vieran en el púlpito, pero ya lo vieran allá en la casa. Y entonces ahí es donde se nos convierte en difícil el predicar a los míos, y mucho más predicar con los míos, que tiene que ver muchas cuestiones acá. El texto que tenemos para esta ocasión ya lo vimos una vez, y lo vimos desde la perspectiva de Dios, hablando Dios a un hombre llamado Abraham. Dios llamando a la gente desde su perspectiva, de acuerdo a la misión que Él establece para cierto hombre. Luego pensamos en hacer la misión, pero empoderados por el Espíritu Santo. Y hoy estaríamos hablando acerca de ir a los míos y con los míos. Dios habló a Abraham y salió, y dijimos que también nosotros debemos hacerlo, pero no podemos hacerlo si no tenemos el poder del Espíritu Santo, porque a través del Espíritu Santo vamos a ser efectivos en la misión. Y hoy tenemos que ver que también el Espíritu Santo nos debe acompañar para ser efectivos en nuestra casa. Amén. Solo así puedo ser efectivo. Vamos a ver qué dice el texto. Quiero que lo tome conmigo aquí en esta forma como está escrito, porque hay una cierta diferencia. Y dice así las palabras que le dijo el Eterno a Abraham. El Señor le dijo a Abraham: deja tu país, deja tu gente y deja tu familia o la familia de tu papá, y ve a una tierra que yo te mostraré. Ten por seguro que te convertiré en una gran nación y te bendeciré. Todas las familias de la tierra serán benditas en ti. Palabras dichas por el Eterno a un creyente llamado Abraham, pero pueden ser dichas también a nosotros. Y aquí podemos ver una gran bendición que puede ser marcada de manera personal hacia Abraham. Y dijéramos nosotros, parece que esta palabra ya tuvo su cumplimiento y que ya no hay más que alcanzar con esa promesa. Pero cuando pensamos en que la promesa hecha a Abraham sigue siendo una bendición contemporánea, o sea, una bendición vigente. La bendición del Eterno a Abraham no fue solamente allá, también tiene repercusiones, hay réplicas en la tierra.
De hecho, hay familias que son benditas, que son bendecidas y que son para bendición. Espero que así sean ustedes. Y tomando en cuenta, en este caso tenemos una verdad central y dice que la bendición de Dios en términos de salvación es integral y a la vez es integradora. Amén. La bendición de Dios es integral. En este caso, para la salvación, dicho de otra manera, incluye también a los miembros de la familia. Amén. La salvación y la bendición incluye a los miembros de la familia. ¿O no es así? ¿Cuántos creen que nuestras familias pueden y deben ser benditas? ¿Cuántos creen que nuestras familias pueden y deben ser bendecidas? ¿Y cuántos creen que nuestras familias pueden y deben ser de bendición para otros? Entonces, esas palabras pueden darse también en nosotros para el tiempo que vivimos. Y de ahí que podamos decir que mis hijos, mis nietos, mis bisnietos y todo lo que sigue puedan ser benditos, bendecidos y para bendición. Y de esa manera vendrá el Eterno a levantar a su iglesia y junto con nosotros va a ir también nuestra familia. No vamos a ir a gozar de la eternidad nosotros, pero también será alcanzada nuestra familia que fue naciendo de generación y generación. Yo soy la tercera generación de salvados. Mis hijos son cuarta generación. Mi abuelo, mi padre y yo somos cristianos. Y mis hijos lo son también. Y espero que sigan siendo mis nietos y mis bisnietos y todo lo que resta. Esto significa que seguimos siendo de bendición y en nosotros también son benditas las demás familias. Pero tenemos que ver la bendición de esta manera, y es que la bendición de Dios es integral. Quiere decir que cubre muchas áreas, pero también es integradora. Quiere decir que también cubre a nuestra familia, los alcanza para que ellos van. Sin embargo, eso requiere, diga conmigo, trabajo. ¿Qué requiere? Trabajo. No es fácil decirlo, tampoco hacerlo, y hacerlo es mucho más difícil. Y quien les habla pues tiene la experiencia de lo que representa tener que reunir a la familia y decirle, bueno, vengan y vamos a hacer el altar familiar. Y que todos dicen, espérate y espérate y espérate, y que luego empezamos a ver que se nos hace complicado. Bueno, es conmigo. Ustedes tienen la bendición que no tienen ese problema. Pero en lo personal me veo con dificultad para decir, bueno, está bien todo, y démosle. Y que mis hijos nacieron creyentes y no batallé con eso para nada. Si usted lo logró, dígame cómo le hizo. Porque a nosotros nos ha costado ver a nuestros hijos sirviendo al Señor. Porque eso lleva trabajo. Amén. Eso significa ir a los míos. Tenemos que pensar, mis hermanos, que como iglesia debemos considerar que la salvación y la bendición de Dios nos da, o que la bendición que Dios nos da es inclusiva, y por lo tanto nuestra acción misionera debería enfocarse también hacia nuestra familia y también con nuestra familia. Amén. La bendición de Dios es inclusiva. Y eso lo tenemos que considerar cada quien. El problema es que algunos pensamos que la salvación debe ser una iniciativa de Dios. Y diga conmigo, la salvación de nuestra familia también debe ser iniciativa de nosotros. Amén. ¿Lo puede decir conmigo una vez más? La salvación de nuestra familia no solo es iniciativa de Dios, también debe ser iniciativa de nosotros. Yo no quiero que un hijo mío se vaya al infierno. Espero que usted tampoco. Eso quiere decir que a mis hijos les debo enseñar el camino de la salvación. Así lo enseña la palabra, porque la salvación o la bendición son inclusivas. Dios tiene pensado, así le dijo Dios a Abraham, salite de tu familia y te vas a ir a una tierra que te voy a mostrar y te voy a hacer una gran nación y voy a bendecirte a ti y voy a bendecir también a tu familia. Y en tu familia habrá bendición para el mundo entero. Vea usted esa naturaleza de bendición anunciada, pero ahora ya no a Abraham, sino a usted. Y que usted puede ser bendición para muchos. Así que, mis hermanos, si pensamos en este caso, tenemos que entender que Dios en su plan sempiterno, que siempre será, hizo una declaración global.
La bendición de Abraham incluía a su familia y a la familia de la tierra. Así lo leímos en el material. La bendición de Dios, o la bendición que Dios le dijo a Abraham, incluía a su familia y a las familias de la tierra. Y cuando hablamos de las familias de la tierra, estamos pensando en nosotros, las familias de esta parte del mundo. ¿En quién creemos nosotros y de quién hablamos? ¿Quién bendice a nuestro pueblo? El mismo que bendice a Israel. Israel está muy lejos de nosotros, pero esas palabras dichas allá en aquellas tierras fueron por toda la tierra. Bien decía el salmista, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Y llegó hasta nosotros. ¿Por qué? La familia de Abraham tenía una bendición que corrió por la tierra y hoy nosotros tenemos la bendición de uno que se llama Jesucristo. Que Jesucristo vino por la descendencia de Abraham. Jesucristo es un hebreo, es hijo de los hebreos, hijo de Israel, y a partir de esa naturaleza humana empezó a darse por toda la tierra el conocimiento de un hombre llamado Jesucristo, que fue el Salvador del mundo, que es Dios y también fue hombre, y en él somos alcanzados nosotros. Pero si lo vemos desde la manera humana o naturaleza humana, Abraham es padre de Jesucristo. Comprendimos esa idea. Entonces, allí tenemos que ver que en Abraham había una bendición para todas las familias de la tierra. Y levante su mano y diga: yo tengo una bendición que fue dicha a Abraham hace muchísimos años. Amén. Yo tengo esa bendición. ¿A quién fue dicha esa bendición? A Abraham. ¿Y a quién alcanzó? A mí. O sea, la bendición hecha allá hace muchos siglos también nos alcanzó a nosotros a través de Jesucristo. La familia tiene su origen en Dios, por ende está incluida en el plan de salvación. ¿Quién se inventó la familia? ¿Quién se inventó la familia? Entonces, si el Eterno se inventó la familia, ¿cómo no va a estar interesado Él en la salvación de la familia? Sería absurdo pensarlo. Y nosotros como hijos de Dios obviamente tenemos que pensar en que el plan de la salvación que incluye a mi familia y la bendición que esto trae debe ser trabajo mío. Por eso les decía la palabra, eso lleva trabajo. Cuesta, el campo más difícil de evangelizar es la familia. Algunas veces el esposo dice: es que mi esposa no quiere, o la esposa dice: es que mi esposo no quiere, y viceversa. O a veces: es que mis hijos, mire, los traje a la iglesia hasta cierto tiempo, ahí dormían bajo las bancas, y hoy que están grandecitos, cada quien por su lado. Déjeme decirle que no solamente significa traerlos a la iglesia y meterlos debajo de las bancas. Hay que trabajar intencionalmente las otras 22 horas que las tenemos en casa. Porque aquí solamente están 2 horas y no están en el culto con nosotros. Ellos andan disimulados en otras cosas. Así que tenemos que trabajar con nuestra familia para que siempre sean creyentes, hijos de Dios. Bueno, tenemos algunas preguntas que contestar. Y la primera sería, hay 4 preguntas que quiero ver si contestamos. Y la primera sería: ¿qué papel desempeña la familia en ámbitos sociales? ¿Qué papel desempeña la familia en los ámbitos sociales? Fíjese que la familia, en este caso, es la unidad básica de las relaciones humanas y como tal es indispensable tanto para la sociedad como para la iglesia. Amén. ¿De qué está formada esta población? De familias. Entonces la familia es básica. Si no hay una familia bien desarrollada, tenemos problemas sociales. Y usted no me dejará mentir, pero algunos después de las tales horas, en tales puntitos tenemos miedo pasar. Y si vamos así casi, queremos ir como que si vamos de baño, sin nada en las manos. ¿Por qué? Porque tenemos pena que algunos miembros de algunas familias de nuestra sociedad no fueron bien educados en principios correctos y nosotros le tenemos miedo a los semejantes de nosotros. O sea que los que están ahí son igualitos que nosotros. Ellos andan buscando para la Coca-Cola y tenemos que darle la Coca-Cola que íbamos a comprar nosotros y tenemos que dárselas a la fuerza porque por las buenas no se la damos.
O sea que estamos hablando de una sociedad. Y estamos hablando de familias. Entonces la familia debe marcar una unidad de buenas relaciones humanas para que cuando ellos comiencen a relacionarse con los demás puedan generar un ambiente de bendición. Y ese es trabajo de la iglesia. Por lo menos mi familia tiene que ser una familia que sirva de una bendición para el ambiente en el que él se está desenvolviendo, en la tienda, en el trabajo, en la oficina, en la universidad, en cualquier lugar donde mis hijos se desarrollan, que ellos puedan ser influencia y que allí ellos jueguen un papel muy determinante para la sociedad. Por eso es que tenemos que pensar en los de nosotros. Tal cual es la familia, será la sociedad. Dígame usted lo contrario. Así como es la familia, será la sociedad. ¿O será que digo mentira? ¿Cómo es mi familia? Es buena gente. ¿Cómo es mi sociedad? Buena. Porque nosotros somos personas de bien y las personas que nos rodean también serán personas de bien. Y en la medida que nosotros empezáramos a educar correctamente a los nuestros, la sociedad será más justa y más digna. La comunidad es la integración de las familias. No se puede esperar nada diferente. La comunidad será como lo son las familias que la integran. Entonces la pregunta es, ¿qué papel desempeña la familia en los ámbitos sociales? Y usted diría, un papel muy importante, muy relevante. ¿Necesitamos formar una buena familia o no? Sí, necesitamos formar una buena familia. Si usted hace el trabajo con su familia y yo hago el trabajo con mi familia y aquel hace el trabajo con su familia y todos los del barrio hacemos el trabajo con nuestra familia, tenemos un barrio saludable con hermanos que van a la iglesia, que están altamente capacitados con la bendición de Dios y que ellos son personas que se las ingenian para que en su barrio sea un barrio saludable. ¿Cuesta? ¿Lleva trabajo? Sí, cuesta y lleva trabajo. La otra pregunta es, ¿tiene sentido de que el Eterno se interese por las familias o por nuestras familias en cuanto a la salvación? ¿Tiene sentido eso? ¿Que el Eterno se interese por nuestras familias en cuanto a la salvación? Por supuesto que sí. La familia es de origen divino y por ende es preciso que se les ministre con prioridad. Porque el Eterno, y se les quiero poner un ejemplo. Vamos a pensar en un hermano llamado Noé. ¿Alguien se recuerda? El hermano Noé. ¿Se recuerdan de Noé? Aquel que hizo el primer barco en la tierra. ¿Conocen esa historia? El que se ingenió el primer barco, o sea que los barcos son por iniciativa de Dios. Y un hermano llamado Noé, se le dijo, construye una arca. Y en esa arca que construyas, al final, en resumen, ¿qué le dijo? Entra tú. ¿Y quién más? Y tu familia. O sea que el Eterno le diseñó a este hombre primero de la tierra, a este primer constructor de barcos, le diseñó el barco en el que se iban a salvar él y su familia. O sea, el Eterno no solamente está interesado en mi salvación, también está interesado en la salvación de mi familia. Tenemos que pensar que entonces es responsabilidad ministrarles con prioridad desde el punto de vista personal como también colectivo. Quiere decir que usted en su casa va a trabajar por su familia y nosotros en la iglesia también vamos a trabajar por su familia y nos vamos a unir. Por eso preparamos al equipo de maestros de la iglesia para que usted en su casa trabajando con ellos pueda ser ayudado también cuando ellos vengan a la iglesia y aquí le enseñan principios y valores que le van a ayudar a usted en casa. Entonces tenemos que pensar en eso. Dios hizo a la familia bajo un principio de bendición. ¿Se recuerdan cuando el Eterno le estaba dando una bendición a Adán? ¿Qué le dijo? Adán. No estoy hablando en Abraham, Adán. Dice que los bendijo Dios. Los bendijo Dios. Lo primero que hizo cuando hizo a la pareja fue bendecirlos. Recuerda capítulo 1 de Génesis. Y después que los bendijo, les dijo que se multipliquen. Y después de que se multipliquen, que llenen la tierra. Así que el Eterno está pensando que el mundo esté lleno de gente bendita.
La familia, diga conmigo, la familia fue creada dentro de un ambiente de bendición. Por eso el Eterno está interesado en nuestras familias, porque Él, en su origen, las hizo benditas. ¿Cómo va a pensar otra cosa? Él está interesado en mi familia porque la declaración a la primera familia fue bajo bendición. Y Abraham le dijo, vas a ser bendición y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. O sea que el Eterno está pensando en la bendición para mi familia. El Eterno está pensando en la salvación de mi familia. Entonces tiene sentido que nosotros como misioneros vayamos a nuestra familia. Amén. A todos nos gustaría irnos a abrir una obra a cualquier lado, pero el problema es cuando nos toca ir a hacer la obra o a hacer las misiones a la propia casa de nosotros. Ahí nos vemos emproblemados. La práctica de las virtudes cristianas y las disciplinas espirituales deben empezar ¿dónde? En la casa, en el hogar. La tercera pregunta sería, ¿por qué la Iglesia de Dios enfoca a la familia en su acción misionera? Y la pregunta la contestaríamos de esta manera. Porque en el Génesis para la familia, según el plan sempiterno divino, ya estaba diseñada la familia para ser instrumentos de bien. O sea que cuando el Eterno está pensando en las familias, ya tenía Él en mente que la familia sería un instrumento de bien. O sea que su familia puede ser un instrumento de bien. Quisiera que me vean un poquito y se dan cuenta, yo soy hijo de una familia. Mi abuelo no tuvo la oportunidad de ser pastor, pero mi padre es pastor. Yo soy hijo de pastor y hago el trabajo pastoral. Y aunque sea de manera indirecta, también mis hijos ya hacen el trabajo pastoral. O sea que las familias podemos ser, diga conmigo, instrumentos de bendición. Las familias podemos ser instrumentos de bendición. Así como su servidor está frente a ustedes y es miembro de una familia, así de entre ustedes Dios levantará instrumentos para bendición de otros. Él así lo tiene establecido. ¿Y cuántos alaban al Señor? Porque nuestras familias pueden ser instrumentos de bendición. Amén. La iglesia de Dios está pensando que nuestra familia puede ser instrumento de bendición. La familia tiene intrínsecamente una responsabilidad misionera. La familia es creada bajo una declaración: bendita, bendecida y para bendición. Diga conmigo, mi familia es bendita, es bendecida y es para bendición. Y lo pueden declarar solitos. Mi familia es bendita, bendecida y para bendición. Lo voy a declarar siempre, y aunque aquellos que andan por ahí, que andan desviaditos del camino, pueden ser alcanzados, porque yo voy a declarar a partir de hoy que mi familia es bendita, mi familia es bendecida y mi familia será para bendición. Tenemos que pensarlo. Por eso la iglesia de Dios está pensando en mi familia, porque Él se está esperando que el Eterno a través de la iglesia puede usar familias para ser instrumentos de bendición. Y podemos lograrlo. Es preciso que a la familia se le dé atención y también se le dé formación integral. Cada uno de los miembros de la familia deben tener prioridad, habiendo intencionalidad para su formación y equipamiento. Voy a preguntarles, ¿qué hacer cuando el niño llegue con un juguete que no es de él? ¿Qué hacer con él? Inmediatamente, ¿qué hay que hacer con él? Hacer como dijo un mi amigo. Les voy a contar esto. Un mi amigo es una historia que nosotros vivimos, por cierto. No vimos que se vio cerca. Un amigo quería corregir a un hijo. Un hijo se había metido a un terreno ajeno y había llevado producto de ese terreno. Y el Señor comenzó a gritar y dijo: ¿y fulano, quién trajo esto? Y fulano, ¿quién trajo esto? Y preguntando, y los patojos tenían miedo de decir que alguien había llevado aquello.
Y al final, cuando uno de todos dijo, mi papá está muy enojado y a saber qué va a hacer. Así que se atrevió y dijo, yo fui papá. Y el padre le dijo, y no había más. Y no había más. Como quien dice, muy poco trajiste. Y era de un terreno que no era de su propiedad. ¿Qué es lo que tendría que haber hecho el padre? Decirle, eso no es correcto. Y comenzar a instruirle de la manera correcta. Entonces, hermanos amados, nuestra familia debe tener una formación correcta y un equipamiento correcto en todas las etapas de su vida humana. De esa cuenta, la familia puede y debe ser un ente de transformación y desarrollo para la familia, para la comunidad y para la iglesia. Mi familia puede ser un ente de transformación. Hoy en la escuela dominical un niño me decía, así a temprana edad me dice, me pregunta, ¿qué tal, pastor? Y yo le digo, pues bien, ¿y tú? Pues mire aquí con unos problemitas, me dice. Digo, problemitas, un niño. Y me empezó a contar su historia. Allá había una hermana que era testigo de la historia que él contó, pero después lo felicitamos porque él dijo, pero ya se arregló el problema. Me dio bendición oír a un niño, miembro de esta iglesia, decir, no tenga pena, el problema ya está solucionado. Como quien dice, ya sabemos qué hacer. Hermanos amados, nuestra familia puede defenderse a temprana edad y enseñar a otros buenos principios. Y así ser un ente de transformación y también de desarrollo. ¿Y cuántos se alegran porque un niño de esta iglesia ya tiene buenos principios y buenos valores? ¿Y qué tal si ese hijo es suyo? Porque yo no sé si ese hijo es de usted, pero un niño de ustedes fue el que me hizo vivir esa experiencia esta mañana y decirme, no se preocupe, ya está solventado. Hermanos, podemos ser entes de formación de nuestro barrio y de nuestra comunidad y también de desarrollo. Podemos enseñar. Y en esto hay mucho que hablar, pero pasemos a la siguiente pregunta. ¿Y quién es el responsable directo de alcanzar a la familia para la salvación y para la bendición? ¿Quién es el responsable directo? Diga conmigo, obviamente, cada líder hogareño. ¿Quién es el responsable? Cada líder hogareño. ¿Y por qué dijimos líder hogareño? Pudiéramos haber dicho cada padre o cada madre. Pero ¿sabe una cosa? No todos los padres pueden serlo. No tienen la cualidad para liderar. Pero de repente un pequeñito puede resultar siendo el líder de la casa. Recuerdo a un niño como de unos 6 años tal vez. Llega a la iglesia y me dice, pastor, ¿yo puedo estar en esta escuela dominical? Y le dijimos, claro que puedes. Y después nos preguntó, ¿puedo invitar a mi familia a la escuela dominical? Y le dijimos, claro que puedes. Ahora él es un evangelista. Y su familia toda es cristiana. Un niño comenzó siendo el líder en la casa y llevó a su familia a la iglesia. Esa familia, ahora hay algunos que son líderes en la iglesia. ¿Por qué? Porque este niño de 6 años comenzó a decirle, acompáñenme a la iglesia, vamos a la iglesia. Así que los niños pueden liderar en las casas. Mis hermanos, si ustedes gozan de la bendición que un hijo de ustedes se desespera por venir a la iglesia, no le diga, ahora no vamos a ir. No, dígale, gracias mi hijo que nos está recordando que hay que ir a la iglesia, así que vamos a ir a la iglesia. Y comencemos a cumplir así la misión. Así que los responsables de la salvación en la familia, ¿quiénes son? Los líderes cristianos hogareños, y aunque sea un niño pequeño. Algunos de ustedes tienen la experiencia que sus hijos quieren venir a la iglesia. ¿Qué tienen que hacer ustedes con ellos? Decirles, hoy no vamos a ir y punto. Y hasta darle. No, haga lo siguiente, dígale, mira, tenía muchas cosas que hacer, pero me estás invitando a un buen sitio, así que te acompañaría a la iglesia. Y después usted se va a dar cuenta lo que Dios quiso hacer ahí. Esto nos lleva o nos debería llevar a considerar el compromiso como sigue. Y veamos, el Eterno esperaba que Abraham se encargara de su propia familia. En Génesis capítulo 18, versículos 17 y 19 leemos lo siguiente. El Señor dijo a Abraham que él se convertiría en una nación grande y poderosa y todas las demás naciones del mundo encontrarán bendición en él. Y entonces dice el Eterno, lo elegí a él
para que enseñe a su familia y a su gente a vivir de la manera que el Señor quiere que vivan, haciendo lo que es bueno y es justo. Y entonces dice, si Abraham les enseña a su familia a vivir correctamente, entonces yo, el Señor, le daré a Abraham lo que le he prometido. ¿Qué le había prometido Dios a Abraham? En ti serán benditas las familias de la tierra. Pero dijo el Eterno, yo le voy a responsabilizar a Abraham. Yo sé que Abraham puede trabajar con su familia para que su familia viva correctamente y entonces yo lo bendeciré. Así que la clave para ser bendecido familiarmente la tenemos nosotros como padres. El Eterno espera, diga conmigo, el Eterno espera que Abraham cumpla su trabajo y entonces lo va a bendecir a él y a las familias de la tierra. Pero aquí viene lo otro, el Eterno también espera que nosotros nos encarguemos de nuestra propia familia. Y encontramos algunos cuadros bíblicos, por ejemplo, Hechos 16, 31 al 34. Allí se nos cuenta acerca de una persona. En este caso, pudiéramos pensar que esas son referencias que pueden ayudarnos a nosotros, que si asumimos la responsabilidad de liderar espiritualmente a nuestra familia, podemos alcanzar grandes cosas. Por ejemplo, Pablo le dijo al carcelero de Filipo, cree en el Señor Jesucristo. ¿Y qué más sigue? Y serás salvo. ¿Quién? Tú. ¿Y quién más? Tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El carcelero fue y se bautizó junto con su familia. Él y toda su familia festejaron porque ahora eran creyentes. Usted lee eso en ese pasaje. O sea que ahí hay un trabajo que podemos encontrar en ese señor que era carcelero. Otros ejemplos, tendríamos que mencionar un señor que le conocemos como el Gadareno, uno que había sido poseído de un demonio. Y él dijo, te voy a seguir, porque estaba feliz porque el Eterno lo había liberado a través de Jesús. ¿Y qué le dijo el Señor? Muy bien, discípulos quiero. No, el Eterno le dijo al Gadareno, ve a tu casa y cuéntales a tu gente lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión. Marcos capítulo 5, versículo 19. O sea que el Eterno no quiso que este Gadareno se constituya en un seguidor suyo solo, sino le dice, ve a tu familia y cuéntales a ellos lo que el Eterno ha hecho por ti. Es un trabajo de nosotros. Avanzamos con estos ejemplos. Cornelio, un gentil que recibió el mensaje junto a su familia y fueron bautizados en agua y en el Espíritu Santo. ¿Qué trabajo lleva el enseñar para bautismo? Los que son discipuladores saben el trabajo que eso lleva. ¿O no es así? Fíjense, el trabajo que esos padres tenían para su familia. Él y su familia fueron bautizados. Eso dice la palabra, Hechos capítulo 10. Otra persona es Lidia, una comerciante de Teatira. Ella y todos los de su casa se bautizaron. Los tres que mencionamos aquí contribuyeron en la misión hacia los suyos, porque se bautizaron ellos con los de su casa. Y quiero decirles una palabra que les va a ofender tal vez. A usted y a todo aquel que me escuche después. Algunas veces nosotros vamos a orar a su casa. Y tiene más hijos, tiene más familia. Y solo usted, que es miembro de la iglesia, aparece en la oración. Y los suyos andan por allá disimulados. A ellos no les interesa. No le interesa a la esposa porque el miembro de la iglesia es solo usted. No le interesa al esposo porque la miembro de la iglesia solo es ella. Así que no, que oren con vos. Al fin de cuentas es tu pastor. Así dice la esposa y así dicen los hijos. Así que el único que aparece cuando el pastor llega a visitar la casa es él o ella. O el patojo que es miembro de la iglesia y los demás por allá disimulados. Esto ofende un poco.
Pero tenemos nosotros que responsabilizar a nuestra familia, que por lo menos por educación recibamos al pastor en la casa, porque viene a bendecir nuestra familia. Y aunque no quieran estar ahí, que agachen la cara, por supuesto, y que empiecen a oír la oración, y aunque después se remuelan de enojados, pero que aprendan que alguien llegó a bendecir su casa. Y ese es trabajo de usted. Es trabajo de nosotros, empezar a enseñar la necesidad que tenemos de que nuestra familia también es digna de la salvación. Y el eterno, diga conmigo, el eterno Dios espera que nosotros hagamos algo por nuestra familia. El eterno esperaba que nosotros incluyamos a los nuestros en las misiones, y hay bastante que decir. Y en este caso puedo mencionar unas palabras de un hermano llamado Josué, capítulo 24 de su libro. Dice, versículo 15, dice: si ustedes han determinado servir a quien sea, no importa. Pero recuerdan que él dijo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso dijo Josué. Sirvan ustedes a quien quieran, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y hermanos amados, tomemos estas referencias que yo les voy a decir. Un día nuestros hijos crecerán. Vamos a ver, ¿quién piensa que sus hijos van a estar chicos toda la vida? Diga conmigo, mis hijos tienen que crecer. Mis hijos van a crecer. ¿O no van a crecer los suyos? Ya crecieron. Por eso no quiere decirlo. Bueno, mis hijos ya crecieron y se hicieron grandes. Y lo que fueron en casa dará fruto en donde ellos se realicen. ¿Cree eso usted? Lo que ellos fueron en casa dará fruto allá afuera. ¿Será mentira o será verdad? ¿Qué piensa usted? Lo que mis hijos fueron en casa, esos serán afuera. Número 2, también pueden servir con nosotros en el trabajo del Señor. Mi casa y yo servimos al Señor. Mientras que su servidor, quien les habla esta vez, está haciendo el ministerio aquí acompañado de parte de mis hijos. Tengo una hija también haciendo el ministerio en otro lado. Y lo digo para honra y gloria del Señor. Y puedo decir con honor lo que voy a decir. Un hermano de la iglesia me llamó, 2 hermanos nos han llamado para decirnos: hermanos, gracias a Dios, su hija se quedó con nosotros. Ella nos está sirviendo de bendición. ¿Y cómo cree que se siente su servidor cuando oye esas palabras de una parte del pueblo que dice: su hijo, su hija es para bendición de nosotros? Entonces, mis estimados, yo espero que usted también diga: bueno, un día mis hijos pueden servir conmigo en el ministerio. Aquí hay miembros de la iglesia que tienen a sus hijos sirviendo en el diaconado, su esposa en el diaconado. Viera qué privilegio me veo yo estar en una iglesia que su familia sirve junto con ellos. Eso es maravilloso, mis hermanos. Tenemos que adorar al Señor porque nos permite servir con nuestra familia en la casa de oración. ¿Y cómo se sienten ustedes que tienen a sus hijos sirviendo con ustedes? ¿Se sienten bien o se sienten mal? Se sienten bien, felices de que eso se pueda lograr. Además, nosotros fuimos llamados para anunciar las virtudes del que nos llamó a su luz admirable. Y este es un trabajo que también puede incluir a nuestra familia. La pregunta que vamos a hacer: ¿cómo podemos lograr esta participación? Y quiero que lea conmigo, por favor. En primer lugar, primera forma como vamos a lograrlo es buscando la manera de realizar. ¿Qué cosa? El altar familiar. ¿Y a cuánto nos gusta el altar familiar? ¿Cómo podemos participar? Buscando la manera de realizar el altar familiar. No les voy a preguntar cuántos hacen el altar familiar. Ustedes saben si lo hacen o no. Pero es necesario, porque el altar familiar puede servir para orientar a nuestra familia sobre el cómo se sirve a Dios. Y hay cosas que usted pudiera hacer en su altar familiar. Decirle a sus hijos: ¿por qué usted es cristiano? ¿Qué pasaría de usted si usted no fuera creyente? ¿Cómo fuera su vida si usted no fuera cristiano? ¿Cómo fue que usted llegó a ser cristiano? ¿Qué es la esperanza suya al ser cristiano? ¿Y qué le espera a la persona que no es cristiano?
Y luego decirles, eso mismo puede pasar con ustedes, y comenzar a orientar a su familia sobre la razón del ser cristiano, solamente. Así que tenemos que buscar la manera de realizar nuestro altar familiar. ¿Qué día? Cualquiera. Yo vengo de una familia que cuando crecimos hacíamos devocional familiar 3 veces al día, 7 días a la semana. Era cargado, pero mi padre era muy responsable. Y cuando mi padre no lo hacía, mi madre era responsable. Y yo recuerdo a mi madre deletreando, balbuceando algunas palabras porque no podía leer muy bien, pero tratando de leernos un pasaje de la Biblia antes de irnos a descansar. Porque la intención era que hasta dormidos empezáramos a soñar la palabra de Dios. Así que hay que hacer el altar familiar. 2, haciendo asociaciones familiares para interactuar espiritualmente. Algunas veces nos cuesta hacer el altar familiar solitos, así que hay que asociarnos con otra familia, para que ya por la pena de otra familia, pues por lo menos tenemos que pensar, vamos a unirnos con otra familia y hacer reuniones de enriquecimiento familiar y espiritual. Amén. Haciendo asociaciones familiares para interactuar espiritualmente. Vamos a orar a tu casa esta semana y la siguiente vamos a orar a mi casa. Vamos a orar a tu casa y luego vamos a la mía. ¿Qué les parece la idea? Y entonces pudiéramos decir, parece que no nos queda mucho tiempo. Bueno, no les estoy diciendo qué día lo hagan. Puede ser cualquier día de la semana. Número 3, buscando la forma de que los que integran la familia se involucren en actividades que promueve la iglesia o que la iglesia promueve. Aquí hay hermanos que ya sirven con su familia y eso es una bendición. Eso ayuda a su familia a involucrarse. Ya ustedes los conocen quiénes son. Y número 4, propiciando un ambiente espiritual hogareño para que nuestra familia sea ministrada para bendición. Que usted le pueda decir a su hijo o su hija, hijo, dirige la oración para el momento de comer. Mínimo, dirige la oración mientras nos vamos a acostar. Dirige la oración cuando nos estamos levantando. Dirige la oración cuando vamos a viajar. Dirige la oración cuando nos vamos a tomar la pastillita. ¿Podemos lograrlo? Sí, podemos lograrlo. En la medida que usted enseña a sus hijos a hacer las cosas, ellos van a poder desenvolverse. Y dirá, pastor, pero nos comprometió a nosotros. ¿Y la misión para dónde la vamos a hacer? Es que el tema dice que vamos a hacer las misiones. Yo iré, ¿a quién primero? A los míos primero y después con los míos. Cuando yo comience a hacer en mi casa lo que tengo que hacer y mis hijos me vean hacerlo, entonces ellos van a desempeñarse de la misma forma como yo me desempeño. Así que para cerrar, tenemos que aceptar el desafío más grande para la iglesia y la familia contemporánea no es la proclamación del evangelio, sino el involucramiento de la familia en el quehacer de la iglesia. Lo más difícil para nosotros hoy es involucrar a la familia en la vida cristiana. Antes era más fácil. Antes el papá decía, vengan para acá. Y todo el mundo calladito y se sentaba allí. Ahora las cosas son diferentes. La pregunta es, ¿quién somos nosotros? Somos la generación que venimos de padres que nos enseñaron buenas reglas, pero somos la generación que ya no pudimos transferir a nuestros hijos esas mismas reglas. O sea, nos quedamos en una generación intermedio. Aquí está la generación de personas que tienen problemas de integración y aquí están nuestros padres. Y nosotros somos la generación que estamos en medio. Lo más difícil para la iglesia hoy no es hablar del evangelio. Cualquier charlatán habla del evangelio. ¿O no es así? Cualquiera habla del evangelio, pero es difícil incorporar a la familia en el quehacer cristiano. Así que mis hermanos, tenemos que asumir este gran desafío. Nuestra generación está dividida dentro de su mismo núcleo familiar. Díganme lo contrario. Hay 4 integrantes de la familia, 4 celulares. Y los 4 tienen el teléfono en la mano y los 4 lo tienen encendido y los 4 están ocupados. ¿Nos está pasando eso o no nos está pasando? Sí, nos está pasando eso. Y el tiempo para el altar familiar no lo tuvimos.
porque es un desafío para nosotros hoy. Ir a los nuestros entonces es un reto para nosotros hoy, pero estamos a tiempo. Ir a los nuestros es un reto, pero estamos a tiempo. ¿Cuántos creen que estamos a tiempo? Y yo quiero dejarles una tarea. A los que tienen hijos pequeños, aprovéchenlos. Y a los que tienen hijos grandes y ya se les revelaron, yo les encargo, no los fastidien, doblen rodillas. Y hagan dos cosas: pídanle perdón a Dios por haberse descuidado para que sus hijos se les salieran del camino. Y dos, pídanle misericordia a Dios y empiece a declarar sobre su familia que ellos también son derechosos de la bendición del Señor. Así que vamos a pedirle perdón al Señor por el descuido que tuvimos, pero vamos a pedir misericordia al Señor para que nuestros hijos se salven. Y yo quiero asegurarles, las dos cosas vamos a lograr. ¿Cuántos creen que esta declaración es firme? ¿Podemos lograr que seamos perdonados? Sí. ¿Podemos lograr que nuestra familia también se incorpore? Sí, lo podemos lograr. Dios puede hacer cualquier cosa cuando tengamos nuestras rodillas puestas en tierra para salvar a nuestra familia. Y después con nuestra familia seremos bendición, porque fuimos creados para ser benditos, bendecidos y para bendición. Diga conmigo, fuimos creados para ser benditos, para ser bendecidos y para ser de bendición. Una vez más, fuimos creados para ser benditos, para ser bendecidos y para ser de bendición. ¿Tenemos que buscar las estrategias? Sí, pero Dios puede hacer lo que nosotros no podemos hacer. Y concluyo con esta declaración: cuando yo haga la parte que me corresponde a mí y la haga bien, el Eterno hará aquello que yo no puedo hacer. Lo puedo declarar con fe. Cuando yo hago lo que a mí me corresponde, el Señor va a hacer lo que yo no puedo hacer. Y entonces veremos la gloria de Dios. Y esta casa nos quedará pequeña para la gran bendición que viene, la gran cosecha que viene, porque el fin de esta palabra es declarar que mi familia es la primera candidata para llenar esta casa. Así lo declaramos en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias por esta reflexión. Gracias por esta palabra que has puesto en nuestro corazón. Gracias por aquellos que inspiraron este tipo de mensajes. Gracias por aquellos que pusieron en tu palabra exactamente aquello que tú querías que pusieran. Gracias porque se dejaron guiar por tu Espíritu. Y hoy tenemos aquí un mensaje que reflexionar. Gracias te doy por esta gente a la que puedo hablar hoy, aquí y allá y donde quiera que se encuentren. Gracias porque nos has enseñado hoy que tenemos la esperanza y la bendición y la responsabilidad de ir a los nuestros y también ir con los nuestros. Que estando en casa podamos ser misioneros de bendición y que junto a nuestra familia podamos hacer el trabajo afuera. Gracias, Señor, porque nos estás constituyendo como una familia preciosa, una familia maravillosa, para que podamos ser de bendición y que podamos ser bien formados para desarrollar nuestra comunidad y que desde esta parte de la tierra el mundo conozca que hay Dios con nosotros, porque nos has levantado para ser benditos, para ser bendecidos y para ser de bendición. Así que ayúdanos a hacer el trabajo que tenemos que hacer. Quiero orar en este momento, Señor, para que nosotros como creyentes podamos asumir esta responsabilidad y sabemos que nos vas a ayudar. Perdónanos si nos hemos atrasado en hacer lo que nos corresponde. Perdónanos, por favor. Y a la vez, ten misericordia de nuestra familia que aún no está siendo alcanzada por esta palabra. Ayúdanos, Dios, para hacer las cosas bien, a sabiendas de que tú harás aquello que yo no puedo hacer. Gracias por tu palabra, que sea de bendición para nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios me los bendiga. Que la paz de Dios sea con todos. La honra es para el Señor y para nosotros sus bendiciones.